Esa relación dolorosa de la Iglesia con los golpes de Estado viene de larga data y eran golpes de Estado peores todavía. Se trataba de golpes militares muy pero muy duros que costaron mucha muerte, mucha desolación en nuestra América y ellos estaban allí como testigos directos, tal como nos ayudan a repasar Fortunato Malinmachi y Rubén Dri, sociólogo y filósofo respectivamente de la Argentina, pero que han tenido una mirada muy profunda sobre estos temas en nuestra América. Casi la totalidad de los golpes militares en América Latina tuvieron el apoyo de la institución eclesial. En algo que un vínculo poder militar, poder religioso de larga data. Y una confianza en esas Fuerzas Armadas en la mayoría de los países de América Latina. La Iglesia Católica siempre funcionó como un aparato de dominación y por lo tanto siempre estuvo con el poder dominante. Y en todos los golpes de Estado, sin que falle ninguno, siempre la Iglesia legitimó esos golpes de Estado, los acompañó, los legitimó. Y para citar algunos de los más sonados, el caso de Pinochet en Chile. Ese es un caso muy clarito, ¿no?, en el cual la Iglesia acompaña ese golpe de Estado, independientemente que después la actitud de la Iglesia frente a los derechos humanos haya sido diferente de la actitud de la Iglesia argentina frente a los derechos humanos. Pero no hay que confundirse. Es decir, la Iglesia chilena también acompañó el golpe de Estado de Pinochet. Todo proyecto político necesita un determinado tipo de legitimación. La religión, el aspecto religioso con toda su simbología, siempre constituye un aspecto fundamental de las legitimaciones de los proyectos políticos. Las dictaduras siempre han tenido un tipo de legitimación en un determinado tipo de teología. Si la teología, por ejemplo, que maneja una categoría como la del demonio opuesto a Dios, ¿no es cierto?, o los buenos opuestos a los malos, si pone al demonio, por ejemplo, en determinados sectores sociales o en determinados grupos, ¿no es cierto?, está apoyando entonces un proyecto que reprime a esos grupos, ¿no es cierto? Y es el caso que pasó en todas estas dictaduras, pero que es muy claro en la dictadura argentina. En la dictadura argentina hay una teología de la dominación que claramente se identificó con la dictadura militar en la defensa de los valores occidentales y cristianos, que eran al mismo tiempo defensa de la Iglesia, defensa de Dios, en contra del demonio, en contra del marxismo, del materialismo, de lo demoníaco, ¿no es cierto?, que atentaba en contra de la Iglesia, en contra de Dios, en contra del bien. ¿No es cierto? La legitimación fue una legitimación completa. ¿Serán estos razonamientos, estos cuestionamientos, estas ideas de la cúpula eclesiástica la que determina que cuanto más se amplía la democracia, más dificultades haya para convivir con esas cúpulas? Lo explica Fortunato Malinmachi. Los últimos años en América Latina con la democracia han mostrado que las democracias, si persisten en el largo plazo, son creíbles en el largo plazo y transforman la vida cotidiana de las personas, hace que las instituciones eclesiales acostumbradas a aprovechar militares o aprovechar gobiernos neoliberales que les dan un espacio más grande, o el nombre de la sociedad civil, concepción liberal, si la hay, donde muchos sectores progresistas se suman, o el de las ONG, del altruismo de las ONG, ese mundo está lleno de grupos religiosos. Acá hay que entender que es quizás el espacio privilegiado, porque bueno, hay una actividad, hay sensibilidades y valioso es. No quiero decir, porque cada vez que digo esto, es valioso ese mundo. Ahora, lo que es valioso es la política del Estado,
y es la política de crear derechos. Y política que esos derechos lleguen, se hagan universales, es decir, lleguen al conjunto de las personas, si son católicos, ateos, pobres, ricos, miserables, trabajadores o campesinos. En la medida que esos estados politicen y al politizar encanten a millones y millones de personas, innegablemente esos grupos religiosos sienten el golpe. Sienten el golpe, es decir, primero porque gran parte de su militancia encuentra un canal privilegiado en la política partidaria y en el Estado. Y por otro lado, esas mismas sectores acostumbrados al poder, pero al poder de pocos, a eso es donde yo voy, al poder de pocos, en democracias que se amplían y en democracias que tienen mayor participación, bueno, el poder de pocos, ¿qué hace? Hace que el cuerpo episcopal, que en otros momentos históricos está en segundo o tercer plano, hoy tenga que aparecer en el primer plano. Hay matrimonio igualitario en Argentina, hay avance de derechos en Venezuela, se discuten estos derechos en Brasil, y son los obispos que tienen que salir. Y si toda esa energía que vuelcan en contra de las democracias la concentraran en lo que la Iglesia verdaderamente necesita para que los católicos estemos tranquilos, es decir, los auténticos problemas que hay dentro de la Iglesia, ¿no sería mejor? Sara Oviedo Fierro es vicepresidenta de la Comisión del Niño en la Organización de las Naciones Unidas. Y recientemente hubo un documento muy fuerte dirigido al Vaticano, dirigido a la Iglesia, sobre auténticos problemas que se viven dentro de la Iglesia y que quizás sean los primeros que deberían resolverse. El Comité de Derechos del Niño de la ONU presentó un informe de recomendaciones a la Santa Sede sobre una serie de aspectos referidos al cumplimiento de los derechos de los niños por parte de la Santa Sede. La Santa Sede fue el cuarto Estado parte en ratificar la Convención de los Derechos del Niño y en ese sentido se comprometió tanto a presentar los informes, sobre todo se comprometió a garantizar los derechos de los niños. Les hemos pedido a la Santa Sede una serie de cuestiones referidas a aspectos de salud, de educación, que actúen vigorosamente frente al tema de la pederastia que se ha presentado en sus filas. Como es muy conocido por todos los países, por la humanidad entera, desde hace algunas decenas de años se han estado presentando una serie de denuncias frente a la existencia de curas que, habiendo sido encontrados culpables de este tipo de delitos, no han sido entregados, por ejemplo, por la Santa Sede, no han sido denunciados, muy por el contrario, han sido protegidos. Porque lo que hasta aquí ha sucedido es que les mandan a otra parroquia, la mayoría de veces en el mismo país y luego a otros países. Entonces se les ha dicho que no les cambien de parroquia, sino que inmediatamente apliquen la normativa que se ha de aplicar. Frente a las recomendaciones que hicimos como Comité de Derechos del Niño, la primera reacción de la Santa Sede fue el invalidar, decir que no tenemos nosotros esa competencia, decir que nosotros, por ejemplo, habíamos actuado en base a una serie de subjetividades a la larga, de que ya lo teníamos preparado, incluso lo dijeron, que a la larga estaríamos influenciados por ciertos sectores que quieren desprestigiar la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. De esto que digo, ¿se puede concluir de que la Iglesia está garantizando los derechos del niño? Yo pienso que definitivamente no. Esta nota que hemos logrado directamente para nuestro programa plantea, según nuestro punto de vista, los verdaderos problemas que tiene la Iglesia, los que tendría que atender en forma urgente y de lo que vamos a estar hablando con el cura, el padre Eduardo de la Serna, después de esta pausa hacia el final del programa.